Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra entrega de CW en un tema que consideramos relevante siempre para todos aquellos que están haciendo negocios en China y Hong Kong y particularmente aquellos que por sus decisiones o por su modelo de negocio piensan establecer una empresa en Hong Kong o ya la tienen. Como es usual para CW, cada mes y medio, cada 2 meses, organizamos estos webinars sobre temas pertinentes para que sus operaciones y sus gestiones sean más eficientes, mejores y por supuesto que cumplan con las regulaciones, en este caso de Hong Kong. Mi nombre es David Barriga, representante en América Latina de CW, y es un placer compartir con ustedes esta charla que además la vamos a tener en formato de podcast, así como en video en YouTube. Y trata sobre un tema que si bien no es el más común de nuestras empresas latinoamericanas cuando están estableciendo operaciones en Hong Kong, sí es un tema que vemos nosotros tarde o temprano va a darse. Y es contratar recurso humano en Hong Kong bajo la figura de la empresa que ya hemos creado o que vamos a crear. De lo que se trata hoy justamente entonces es de resolver esas inquietudes y de explicarles cuáles son las responsabilidades, compromisos, deberes, costos y demás cuando se toma esta decisión. Vamos entonces a dar inicio. Nosotros al final tendremos un espacio para las preguntas e inquietudes que con muchísimo gusto vamos a resolver. El tema es un poquito denso. Vamos a tratar de pasar muy rápidamente por los diferentes temas y si al final quieren que hagamos alguna precisión sobre uno en particular, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Para aquellos que no nos conocen, CW o CW es una empresa hongkonesa con ya más de 30 años de experiencia que tiene dentro de sus principales gestores y directores a Thomas Wong y a Rosana Choi y tienen como función fundamentalmente apoyar empresas internacionales, en este caso empresas de América Latina que requieren establecer una operación en Hong Kong desde el punto de vista comercial, de gestión, operativa, recursos humanos, etcétera. Lo que hacemos no es otra cosa que apoyarlos en todo el proceso de manera integral como tal. Tenemos una amplia experiencia, más de 800 clientes y un equipo entre 80 y 80 y pico de personas en nuestra casa matriz en Hong Kong, pero también tenemos oficinas en Shenzhen, Guangzhou, Shanghai y con oficinas locales regionales en Brasil, en América Latina, en México, por supuesto. Tenemos una presencia en diferentes partes del mundo y un equipo además que es multilingüe, pero además multicultural. Y esto le da una impronta importante cuando estamos hablando con nuestros clientes de la región que necesitan entender un poquito bien sobre la legislación que pasa al otro lado del mundo. En Hong Kong, China, incluso trabajamos también con Singapur. Sin más preámbulos, entonces vamos a hablar sobre el tema que nos compete hoy, que cubre esta guía, este taller como tal y a quién está dirigido. Fundamentalmente, partamos de la base de que ustedes ya tienen una empresa en Hong Kong y si no, pues los invitamos a que la tengan y ahí le podemos apoyar nosotros. Eh, para todos aquellos que ya teniendo la empresa, así no tengan una presencia física en Hong Kong, tengan la posibilidad o la perspectiva de contratar a alguien para que les ayude en sus operaciones, tanto en Hong Kong como en China. Es importante que tengan en cuenta que esta guía está dirigida justamente para este perfil de empresas, ¿de acuerdo? Va a circunscribirse en lo que llamamos la ordenanza como tal, que no es otra cosa que las obligaciones que se tienen cuando se contrata un recurso local y todo lo que tenga que ver, pues obviamente, con las formalidades propias de esto. Vamos a tener una gran cantidad de información, así que, insisto, trataré de ser un poquito rápido y al final, si tienen dudas, inquietudes, les ayudaremos o incluso si tienen ya algunas inquietudes puntuales, nos pueden escribir por el directo o el interno. Más adelante les damos nuestros mails y contactos para que nos escriban y con muchísimo gusto les podemos ayudar a resolver sus inquietudes. Tengan en cuenta entonces que hay que cumplir una serie de procedimientos y demás, que es lo que vamos a pasar a continuación para cuando toman la decisión de tener un empleado, ya sea local, hongkonés o un empleado extranjero, ya sea de China continental o de otro país, en este caso de Colombia, de Perú, de Uruguay, etcétera, como tal.
Tengan en cuenta que hay, cuando toman la decisión de contratar a alguien en Hong Kong, así sea por poco tiempo, por pocas horas o de manera ya continua o a término indefinido como lo conocemos aquí en esta parte del mundo, ya existe un compromiso legal entre el empleador y esa persona. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta porque no importa el número de horas o trabajo de medio tiempo que llamamos nosotros, como tal, ya hay unas ordenanzas de empleo o unas obligaciones en que el empleador tiene que conocer y cumplir como tal. Ahora bien, si el número de horas o semanas que esa persona está trabajando con nosotros excede los límites que aquí les estoy mostrando, ya es un contrato que se conoce como un contrato continuo, algo parecido a lo que tenemos aquí en nuestra región como contrato indefinido. Entonces, ¿qué es un contrato continuo? Es aquel en que trabaja de forma continua más de 4 semanas con el mismo empleador y o 17 horas en promedio por cada semana. O si no completa 17 horas cada semana, tiene un límite mínimo de 68 horas durante ese periodo de 4 semanas. Cuando se tienen estos términos con tal que recientemente fueron modificados por Hong Kong, quieren decir que ya esta persona, así tenga un contrato escrito o no, evidentemente tiene un contrato continuo. Así que es relevante y es importante que tengan esto muy presente, porque si no lo conocen, y lo obvian como tal, esta persona puede demandarlos y puede generar implicaciones incluso judiciales, más allá de las multas que tengan que pagar como tal. Entonces, esto es importante que lo tengan ustedes muy en cuenta. Lo primero y el primer paso que deben tener en cuenta es que hay que configurar el empleo correctamente. ¿Esto qué quiere decir? Que en lo posible se tenga un contrato como tal. Si bien se puede un contrato verbal, lo ideal y la recomendación que hacemos nosotros es que tengan un contrato por escrito. ¿De acuerdo? Segundo, que haya unas condiciones de pagos claras. Cada cuánto se va a pagar, en qué condiciones, que demás. Y tercero, que tengan ustedes un registro adecuado desde cuándo se vinculó esa persona como tal y archiven y guarden toda esa información porque eventualmente va a ser requerida en caso de alguna situación conflictiva o de algún reclamo que se haga por parte del empleador o de la jurisdicción pertinente en Hong Kong como tal. Ahora bien, hablemos sobre el tema del salario. El salario es un salario que ustedes deben fijar de manera acordada con esta persona. Vamos a hablar en primer caso de un empleado que es hongkonés, ¿vale? Es decir, que es ciudadano hongkonés, ustedes han verificado que es una persona de Hong Kong como tal. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si ustedes por casualidad no hacen esta verificación y contratan a una persona que creen que está legalmente en Hong Kong, pero resultó que es filipino, que es vietnamita o incluso que es de China continental, pueden tener problemas. Entonces, porque son dos instancias diferentes, ¿vale? Esa persona, si es hongkonés, evidentemente podrá trabajar, pero si es un extranjero, debe tener un permiso de trabajo. Vamos a hablar más adelante sobre eso. Pero digamos que estamos hablando de la situación en que es un empleado hongkonés como tal, es decir, que ustedes tienen que negociar con esta persona cuál va a ser su salario, cuándo van a ser las horas extras o en qué condiciones como tal o cualquier asignación que negocien con esta persona. También el contrato debe incluir obviamente cada cuándo se va a pagar, si se va a pagar cada semana, cada mes, etcétera. Incluir, por supuesto, el preaviso de terminación, ¿de acuerdo? Y un pago de fin de año, si aplica o no. Esto es importante porque, a diferencia de lo que sucede en América Latina, donde tenemos que pagar, por lo menos aquí en Colombia, primas y hacer aportes al SENA, hacer una cantidad de deducciones y demás, en Hong Kong eso no existe. La verdad es solamente existe un solo impuesto, ya le voy a decir cuánto es y quién lo paga y en qué condiciones. Pero a partir de allí, las otras bonificaciones y lo demás es voluntario y se ha acordado entre las partes, ¿vale? Este tema del pago de fin de año es lo más cercano que tenemos nosotros como una prima y realmente es voluntario. En Hong Kong no es obligatorio. Sin embargo, la práctica local y culturalmente aceptada es que al final del año, si se pagan 12 salarios durante el año, es decir, no cada mes, de acuerdo al desempeño y a la gestión que haya tenido el empleado, se paga un salario número 3. Y eso es lo que se conoce como pago de fin de año, pero no es obligatorio. Sin embargo, como lo menciono, es aceptado por muchos.
¿De acuerdo? Esto lo menciono porque deben ser lo mínimo que debe incluir como tal el contrato como tal. Ahora, tengan en cuenta que salvo que se acuerde expresamente lo contrario, un contrato continuo o de término indefinido es el que se considera mínimo por un mes y se renueva de mes a mes de forma automática. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que trabaje esas 4 semanas y más de 17 horas como tal ya automáticamente tiene un contrato continuo como tal. Y esto es importante porque evidentemente al tener un contrato continuo tiene una serie de obligaciones y de responsabilidades diferentes a cuando es un contrato que no coincide con esas 4 semanas o esas 17 horas promedio semanales promedio semanales que tienen que cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Hay que conservar los registros adecuados del salario? Por supuesto. Y esto es necesario porque, como lo mencionábamos, es importante para poder identificar números de día trabajados, permisos que se han otorgado, situaciones que en un momento dado, digamos, si no se tiene el suficiente, eh, digamos, acuerdo como tal, puede generar dificultades en el sentido de el seguimiento que requiere el departamento o el área de empleo en Hong Kong ante una situación conflictiva como tal. Si no se hace, si no se tiene ese archivo, si no se tiene esa información, puede generar un problema que genera multa de hasta $10.000 de Hong Kong. Tengan en cuenta que las cifras que estoy mencionando aquí son monedas de Hong Kong. Para que se hagan una idea, un dólar americano equivale a 7,78 dólares de Hong Kong, ¿vale? Así que si estamos hablando de $10.000 de Hong Kong, estaríamos hablando de aproximadamente, ya les digo, estamos hablando de unos 1.285 dólares americanos de multa hasta 12.850, incluso prisión. Así, por eso aquí el tema, digamos, de empleo es tan importante que lo tengamos muy presente. Porque a diferencia de lo que sucede en nuestros países, Hong Kong es súper abierto, súper flexible, realmente muy sencilla la legislación que tienen con respecto al empleo. Pero si no se tiene un cuidado como tal en cumplir con esas reglas mínimas y demás, sí puede generar dificultades y problemas no solamente económicas, sino también penales. Más allá, entonces, de esas obligaciones que se tienen, ¿cuáles son? Uno, como lo mencionaba, fundamental que si vamos a contratar a una persona de Hong Kong, verifiquemos que tenga una tarjeta de identidad permanente de Hong Kong y si no es residente permanente de Hong Kong, debe tener una visa de empleo. Y aquí voy a ser muy rápido porque en algunos casos ustedes me dirán, listo, nosotros queremos tener a alguien en Hong Kong trabajando para nosotros, pero no queremos que sea de Hong Kong, queremos que sea de nuestro país, de Colombia, de Perú, de Ecuador como tal, es decir, esa persona la vamos a enviar nosotros a Hong Kong como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que será necesario que esta persona tenga una visa de empleo. Sobre eso voy a hablarles un poquito más adelante, pero esto para mencionarles que no necesariamente y automáticamente el hecho que tengan ustedes una empresa en Hong Kong les otorga una visa automática a su gerente o representante o director de esa empresa, ¿vale? Esto tiene que pasar por un procedimiento que tiene unos requisitos como tal. Bien, ahora, hay va a haber siempre una póliza vigente de responsabilidad como tal, eso se contrata por aparte, no hace parte de la legislación, pero nuestras recomendaciones que se tenga en el caso de una eventualidad que se tenga un problema con un empleado, hay una póliza vigente que cubra los problemas o las afectaciones que eso nos pueda tener. Tengan en cuenta que Hong Kong, a diferencia de otras jurisdicciones, de otros países, no tiene un salario mínimo mensual. Tiene un salario mínimo por hora que equivale a unos 5,5 dólares americanos. En Hong Kong dólares equivale a 43,1, es decir, que la hora en Hong Kong mínima es de 5,5 dólares. ¿De acuerdo? Ahora, hay una serie de estipulaciones que requiere que cuando se contrata a alguien o cuando se tiene a alguien independiente del tiempo que trabaje como tal, deben inscribirse ante el MPF. El MPF no es otra cosa que el Mandatory Provident Fund, que significa algo así como nuestros fondos privados de pensión. En Hong Kong no existe un fondo público de gobierno, sino es un fondo privado
manejado por diferentes empresas aseguradoras o bancos como tal, y es obligatorio que el empleador y el empleado cada uno aporte el 5% del ingreso relevante dentro de los niveles mínimos y máximos que se tienen estipulados. Me explico. Si una persona gana 20.000 o se le pagan $20.000 de Hong Kong, el 5% de eso, que equivale a 1.000 Hong Kong dólares, debe ser pagado directamente por el empleador ante el IRD, y el otro 5% lo paga directamente el empleado al IRD. No hace retención el empleador, ¿vale? Como sucede en nuestros países, que tenemos que hacer la retención automáticamente y luego nosotros pagarlo. No, se hace de forma directa como tal. Lo interesante es que es lo único que se tiene de retención como tal en Hong Kong. No existe otro tipo de deducciones y otros cargos como tal. Y es importante que tengan en cuenta que tienen que declararlo ante el IRD, que es la oficina de Revenue de Impuestos en Hong Kong como tal, con un formulario como tal. Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos como tal? Uno, que no hay que declarar una vez al año si tenemos empleados como tal, y informarle a través de ese formulario qué tipo de contratación tenemos, ¿de acuerdo? Cuánto se le está pagando a esa persona como tal, y a partir de allí el IRD hace una liquidación como tal, que es la que le cobra al empleado lo que debe pagarle como tal. Entonces, eso para que lo tengan ustedes muy en cuenta sobre las declaraciones como tal. Hay unos términos y unas fechas que son necesarias cumplir como tal. Solamente se presentan una vez al año y, como menciono, no hay una retención mensual. Como explicaba, a diferencia de muchas jurisdicciones, un empleador en Hong Kong no deduce el impuesto de salario del pago. El empleado lo paga directamente al IRD, ¿de acuerdo? Eh, y eso es importante que lo tengan ustedes muy en cuenta y muy presente. Todos estos procedimientos los hacemos nosotros como CW, los apoyamos a ustedes en el momento que tengan que hacerlo, ¿vale? Ese es parte del trabajo nuestro. Lo que estamos haciendo hoy es informárselos a ustedes para que tengan plena conciencia de lo que se trata. Esos son los formularios que se tienen que presentar. Yo no voy a empezar a detallarles porque la verdad tengo muchos slides y mucha información. Simplemente quiero dejarles, digamos, el mensaje de que hay unas responsabilidades que cumplir, como son la declaración. Primero, de cuando se declara y se contrata un nuevo empleado, hay que informarlo al IRD. Dos, que una vez al año hay que presentar una declaración anual. Tres, si ya se terminó el empleo, pues eso hay que informarlo como tal. Y en el caso de una persona que es extranjera y se va de Hong Kong y trabaja en Hong Kong como tal, tiene que también informarse ahí el heredero en un formulario especial donde tiene que hacerse un mes antes de su salida y hacer la deducción única que se debe hacer antes de que la persona salga, para evitar pues que se vaya sin haber pagado lo que le corresponde como tal. ¿De acuerdo? Entonces, hay un formato también en el caso de que la persona o el vínculo que tú tengas con esa persona no constituye una relación empleador-empleador, ¿vale? Como consultores o trabajadores independientes y agentes que no alcanzan los umbrales de declaración, pero igual hay que reportarlos como tal. Entonces, un ejemplo típico es cómo sería el primer año. Por ejemplo, en julio contratamos una persona, para septiembre tenemos que presentar el primer formulario informando que hemos contratado a esa persona. Para abril del 2027 hay que emitir una declaración del empleador. Se presentan en mayo unos documentos, se le liquida en el 2027 cuánto debe pagar ese empleado de su 5%, y igualmente el empleado también, y el empleado debe pagar ese 5%. Entonces, tengan en cuenta que la empresa nueva no recibe automáticamente la declaración del empleado si no sabe que no tiene personal. Es decir, ustedes no tienen que presentar esto si no tienen personal como tal. Pero en caso de que lo tengan, pues sí es importante hacerlo. Insisto, todo este tipo de procedimientos no quiero desgastarlos ustedes con esto. Es importante que tengan en cuenta que nosotros como CW estamos en capacidad de apoyarlos, y es el manejo nuestro de informarles si tienen la obligación de hacerlo y en qué condiciones como tal. Hablemos de la segunda fase muy rápidamente, que tiene que ver con el pagar el salario correctamente. ¿Cuándo se debe pagar y cuánto realmente tenemos nosotros que deducir del salario? Entonces, primero que todo, ¿qué es un salario en Hong Kong? Es lo que nosotros negociamos con esa persona por sus horas o por proyecto o lo que definamos como tal. Si en caso de que hay unas comisiones, también eso que haría parte de su salario. Si hay propinas y cargos por servicios, también hace parte de su salario. Si hay horas extras
si no son constantes o menos del 20% del salario mensual en promedio, también se constituyen como horas extras. Y asignaciones contractuales es adicionales que nosotros consideremos darle a el empleado como transporte, asistencia a algunos apoyos y más. ¿Qué está excluido del salario? El aporte al MPF, que ya les mencionaba que era el 5% para su plan de jubilación, cualquier tema de vivienda, comida, educación o atención médica que nosotros probamos. En Hong Kong es muy común que tengan en cuenta que no hay un sistema de salud donde el empleador o el empleado tiene que pagar. ¿Vale? A diferencia de en la América Latina, donde nos deducen automáticamente porque tenemos unos sistemas públicos que tenemos que hacer unos aportes. En Hong Kong no existe eso como tal. Lo que hacen algunas empresas, sin duda, es que ofrecen como un valor adicional, como un valor agregado a la persona que van a contratar un seguro médico privado, ¿de acuerdo? De salud, ¿vale? Pero eso no hace parte del salario como tal. Bonos y comisiones discrecionales o graciables tampoco están incluidos dentro del salario. Gastos reembolsados, asignaciones de viajes puntuales. Si la persona tiene que viajar, todos sus gastos de viaje más no hacen parte de su salario como tal. Y ese pago de fin de año que les mencionaba, que es discrecional, tampoco hace parte del salario. Ese salario número 13, ¿vale? Que es algo opcional, tampoco hace parte como tal. El pago de los días festivos, de la licencia anual por enfermedad, maternidad, etcétera, etcétera, y el pago se calculan todos a partir del salario. De allí que es importante que tengan eso en cuenta porque como vamos a ver más adelante, obviamente el sistema de empleo de Hong Kong contempla asignaciones cuando hay licencias de maternidad, enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Hay que pagar el salario completo y a tiempo? Sí. Si no se hace, como digo, es que es tan sencillo el sistema que si no se hace, el gobierno les va a poner una multa e incluso prisión, ¿vale? Por eso nosotros somos tan cuidadosos en explicarle a nuestros clientes sobre las responsabilidades y compromisos cuando ustedes contraten en Hong Kong como tal. Entonces, 7 días máximos, el salario se debe pagar el último día del periodo de pago que se haya acordado como tal y páguelo tan pronto sea posible. ¿Eso qué quiere decir? Que si había que pagar el día 1, no esperen 15 días para pagarlo, máximo 7 días, porque de lo contrario pueden reclamarles y puede demandarles su empleado por el retraso en el pago como tal. Entonces ya explicamos que cuenta como salario, entonces tengan en cuenta que hay que ser muy responsables en el cumplimiento de los tiempos, no pasarse más allá de 7 días de la fecha en que se acordó que se va a pagar como tal. El pago de fin de año, ya lo mencioné, es un pago anual contractual o doble pagas, lo llaman algunos como tal, pero es opcional, no es obligatorio. Sin embargo, un empleado hongkonés asume que ustedes se lo van a dar, porque eso hace parte. Allá no existen primas de mitad de año, ni primas de fin de año, ni este aporte que hacemos nosotros y que la legislación en nuestros países nos exige. Esto es algo opcional como tal, ¿vale? Entonces, esto para que lo tengan muy en cuenta. Algunas de las preguntas que ustedes me hacen, bueno, David, pero nosotros ya sabemos el salario mínimo por hora, 5.5 dólares americanos por hora. Pero ¿cuánto vale si yo quiero contratar, por ejemplo, una persona que tiene ya 5 años de experiencia o 6 años de experiencia? Eso obviamente hay unos valores aproximados, pero para que se hagan una idea, una persona junior de 2, 3 años puede estar cobrando entre 3.500, 4.000 dólares americanos por mes. Una persona ya con 5 8 años de experiencia puede estar del orden de los 6.000, 8.000 dólares mensuales. Ustedes miran, David, pero eso es muy alto. Sí, Hong Kong es una jurisdicción a nivel de ingresos muy altos y eso evidentemente a nosotros que no estamos acostumbrados a esos valores nos resulta bastante alto, pero tengan en cuenta que el costo de vida y el nivel de ingresos promedio de Hong Kong es de una economía rica. Entonces, eso para lo que tengan ustedes muy, muy, muy presente en un momento dado. Ahora bien, si ustedes van a enviar un empleado de ustedes, de su país, a trabajar en Hong Kong como tal, lo que le van a pagar a esa persona, pues ya será la negociación que ustedes hagan con esa persona para que tenga un nivel de vida acorde a lo que es Hong Kong como tal. ¿A dónde voy yo? Si a esta persona en su país de origen le pagan 3.000 dólares, su equivalente en la moneda local, mensuales, no quiere decir que lo van a mandar a Hong Kong pagándole 3.000 dólares, porque créanme que con 3.000 dólares no va a poder conseguir ni dónde vivir de forma, digamos, acorde a su perfil, ¿vale? Así que esto lo tienen que tener ustedes muy en cuenta porque enviar un empleado local a Hong Kong a vivir representa unos costes muy diferentes a los que estamos acostumbrados nosotros. Ahora,
Deducir de salario solo cuando la ley lo permita, pero ya les expliqué que en Hong Kong no hay deducciones. Nosotros, a diferencia de lo que pasa en nuestros países, que tenemos como un listado de 7 tipos de deducciones por salud, por pensión, por educación, por cena, bueno, por mil cosas, en Hong Kong no existen. Solamente estamos autorizados a hacerlo cuando la persona falta al trabajo, cuando hemos acordado que le vamos a deducir algo de comida y alojamiento, cuando de forma escrita le estamos haciendo una deducción porque las dos partes aceptaron que quisiera hacer deducción para un pago de un seguro de jubilación o de un ahorro adicional como tal, porque la persona se robó o hizo algún daño que afectó a la empresa y tenemos que hacerle quitarle una parte de ese salario, etcétera, o por un préstamo que le hemos hecho como tal. De resto, no hay otros tipos de deducciones en Hong Kong. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es eso posible? Pues así es Hong Kong. Recuerden, nosotros como empresas en Hong Kong solamente pagamos incluso un solo impuesto. Eso es parte de la eficiencia y la competitividad que tiene Hong Kong para ser una jurisdicción pro business, pro negocios, facilita mucho las cosas. Pero es muy fácil, pero si no lo hacemos, obviamente nos ponen multa económica o incluso cárcel. Eso es lo que tenemos allí que tener nosotros muy en cuenta. Hay unas deducciones como tal, obviamente también no le podemos deducir al cliente, perdón, a nuestro empleado, así esté permitido hacerle esa deducción porque se robó algo o porque ausentó y demás. Hay unos topes como tal. No voy a entrar en estos temas en particular, ¿vale? Pero digamos que es importante que tengan en cuenta que si se hacen deducciones ilegales, podemos tener hasta 12.000, $13.000 de multa en dólares americanos e incluso un año de prisión como tal. Parte importantísimo, que es el único de aporte que tenemos que hacer nosotros como empleados, es el MPF, el Mandatory Provident Fund. Es decir, nosotros de forma obligatoria como empresa tenemos que aportar el 5% de lo que se le paga a esa persona, a ese empleado. Y ese empleado tiene la obligación de hacer el aporte de forma directa, no lo hacemos la deducción nosotros también del 5%. ¿Esto qué quiere decir? Que ese es el fondo real que va a tener esa persona para su futuro ahorro de jubilación. Entonces, nosotros le pagamos a esa persona, perdón, a la entidad del gobierno o la empresa privada que se ha escogido más bien como fondo de pensión, porque son privados todos los fondos de pensión, el 5% y ese empleado paga directamente otro 5%, no a través de nosotros. Aquí hay un típico ejemplo. Le pagamos a esa persona $20.000 de Hong Kong Dollars al mes. Nosotros tenemos que aportar el 5% al MPF que corresponde a 1.000. El otro empleado deduce ese 1.000 de su salario. Entonces nosotros tenemos que pagar realmente en total 21.000, 2 Hong Kong Dollars. Los 20.000 que damos nosotros más los 1.000 que debemos nosotros aportar como tal. Ahora bien, hay un tope. Es decir, que por encima de los 35.000 Hong Kong dólares al mes, el tope máximo es de 1.500. Hay unos topes allí que es importante que tengan ustedes en cuenta. Pero es la única cosa que nosotros tenemos que incluir o considerar como aporte que hacemos nosotros y es el 5% como tal. Si nosotros sumamos en nuestros países cuánto corresponde a esos aportes, obviamente es mucho más que eso, pero en Hong Kong solamente eso, ¿vale? Otro aspecto importante de la que estamos aprendiendo hoy sobre emplear una persona en Hong Kong es sobre los días festivos o los días de descanso y demás. La creencia que uno tiene es que en China o en Hong Kong allá la gente no hace sino trabajar y no descansa, etcétera. Eso no es así. Tienen días de descanso y obligatoriamente por lo menos tienen que tener 24 horas continuas de descanso después de 7 días. Es decir, por cada semana hay un día obligatorio de descanso que puede ser negociado con la persona. Puede ser un domingo, puede ser un sábado, puede ser un lunes, etcétera. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta que hay días festivos legales que también tienen que ser contemplados y compensados como tal. Estos son 15 días en el 2006. Sin embargo, como está pasando mucho en nuestros países, han aumentado. En el 2018 va a haber 16 días festivos y a partir del 2030 va a haber 17 días festivos legales. ¿Vale? Entonces, hay una regla importante sin compensación en dinero cuando usted dice, hoy es festivo, pero
yo te lo voy a pagar. Eso no se puede hacer, es una negociación que más bien esa persona hay que darle otro día festivo para reemplazar ese día como tal. Entonces, los días de descanso los designamos de forma acordada con el empleador. Puede ser, como les menciono, un día sábado, un día domingo, etcétera, pero tiene que quedar acordado por las partes. Intercambiar de día de descanso solo con el consentimiento del empleado y dentro del mes antes o hasta 30 días después, uno hace esa conversación como tal. Trabajar en día de descanso se puede hacer en caso de una emergencia o algo, pero hay que sustituirlo por otro día y también hay que informarlo como tal. Entonces, ¿qué pasa si cae en un día de descanso un festivo? El festivo pasa al siguiente día que no sea un festivo, de tal forma que esta persona pueda tenerlo como tal. No otorgar los días de descanso festivos también generan multas, ¿vale? Aquí, como les digo, o sea, el sistema es muy transparente y muy plano y muy fácil. Simplemente es que hay que saber hacerlo. ¿Cuál es nuestro trabajo como sus asesores, su apoyo? Es informarles exactamente qué hacer y qué no hacer y cuáles son las implicaciones en cada caso a nivel de multas o de infracciones, etcétera, etcétera. La licencia anual pagada crece con la antigüedad de 7 a 14 días, un día extra por año desde el año 3, con un tope de 14 días a partir de 9 años de servicio. Eso, digamos, no vamos a hacer los cálculos ahora, la verdad no quiero entrar en estos detalles, pero digamos que ya existe una legislación en ese sentido que les podemos ayudar nosotros. Hay pago de licencia anual y reglas un poco más profundas, sí, ya les hablé a ustedes del salario, digamos, el pago en lugar de licencia. Eh, eh, Se completó el año de licencia con 3 a 2 meses y tengo que prorratear, etcétera. Todos esos cálculos, digamos, lo hacemos nosotros como tal. ¿Hay subsidio por enfermedad? Sí, cuando corresponde y hay unos topes y hay unas, digamos, legislación muy clara en ese sentido. Al igual que pasa en nuestros países, no podemos despedir un empleado en un día de enfermedad pagado, por ejemplo. Tampoco lo vamos a ver si la persona, la muchacha o la joven está embarazada como tal. Digamos que es una legislación muy parecida a la que existe a nivel internacional. ¿Hay licencias por protección de maternidad? Sí, son 14 semanas de licencia para la mujer. Se paga un cuatro quinto del salario con 40 semanas de servicio y aviso dado con anticipación, ¿vale? Hasta un tope de 80.000 Hong Kong dólares como tal. No se puede despedir a una persona, a una muchacha, a una señora, mujer que esté embarazada, ni tampoco tan pronto llegue. Eso da mm, pie a una multa como tal. Para el padre, hay licencia paternidad, sí, son 5 días por cada parto del cónyuge o la pareja, tomada una vez o por separados y bueno, dentro de un plazo como tal, y eso también tiene allí su legislación en ese sentido. Si por alguna razón tenemos que terminar el vínculo laboral con el empleado como tal, tenemos que hacerlo de forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta? Pues definir si en el contrato definimos cuál iba a ser el preaviso o el pago que íbamos a ver. Si no lo especifica, entonces un contrato continuo requiere un mes de preaviso, mínimo 7 días tras el periodo de prueba o despido sumario si hay una falta muy, muy grave, obviamente después de muchas, digamos, advertencias que habíamos dicho que tenga cuidado, que si sigue en esto lo vamos a votar y demás, pero si todo eso se suplió, obviamente podemos hacerlo a nuestro libre decisión. Ahora, ya informé previamente que no se puede despedir cuando el empleado está embarazado, en licencia por enfermedad pagada, lesionado en el trabajo, prestando declaraciones ante autoridades, porque está frente a un tema legal como tal, o participando en actividad sindical. Está totalmente prohibido como tal hacer ese tipo de despidos y tiene una legislación que permite pagar multas hasta unos 12.000 dólares americanos como tal. Aquí hay unos liquidaciones que tampoco voy a entrar en detalle sobre cómo son los pagos de terminación de contrato dependiendo del concepto, si es por despido, si es por antigüedad, etcétera, etcétera. ¿Cuándo un empleado puede reclamar la protección? ¿Cuándo puede él reclamar de que lo despidieron de forma injusta? Si no hay un motivo válido, él tiene, y después de 24 meses de servicio, puede hacer una reclamación cuando informa que fue injustificada como tal, y eso obviamente tiene una serie de compensaciones en caso de que la legislación le otorgue el visto bueno a ese empleado.
Cinco motivos válidos para despedir o modificar condiciones. Ya habíamos mencionado la conducta del empleado, que no te esté resultado los resultados que se habían negociado o esperado como tal, que se haga reducción de personal porque la operación no dio. eh, Legal, mantener al empleado que incumpla la ley o otro tipo de motivos como tal. Siempre tiene que haber un motivo muy bien sustentado. Eh, Despidos por género, por religión, por sexo, por raza y demás son considerados discriminatorios y evidentemente también están legalizados como tal. Hay también unos conceptos sobre reincorporación y recontratación, sobre liquidaciones que se tiene que pagar, ya se lo mencionamos previamente como tal, pero aquí estamos hablando de cuando se hace de forma ilícita por parte nuestra, hay una serie de compensaciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué cambió entre el 2025 y 2026? Si alguno de ustedes está muy familiarizado con el tema de Hong Kong. Uno, se elimina la compensación con el Mandatory Provident Fund, es decir, que ya los aportes obligatorios que hacemos nosotros como tal, eh, ya no puede ser usar los aportes de estos para compensar la indemnización por despido, ¿vale? Antes sí se podía. Otro cambio importante es que se aumentó el número de días festivos legales, como lo mencionaba como tal, y que la prueba de contrato continuo cambió un poco. Ya pasa a ser de 4 semanas y 17 horas o 18 o 68 horas y reemplaza lo que era antes, que era la regla de 4 semanas, 18 horas, ¿vale? Esto es importante que lo tengan muy en cuenta porque nosotros tendemos a tener, a tener lo que llamamos aquí contratos a término medio tiempo y demás. Eso no existe como tal en Hong Kong. El contrato está estipulado es por el número de semanas y horas que se trabajan por semanas. Si se cumple con esto de las 4 semanas y 7 horas por semana, ya es un contrato continuo y la legislación es muy diferente a cuando no tiene ese tipo de umbral. ¿Cumpla la ley todo el año? Sí. Entonces, recuerden cuáles son el listado de nuestras obligaciones como tal, mantener los registros de cada uno de nuestros empleados, incluso 6 meses después de la salida, tener clarísimos todas las fechas de festivos, licencias, permisos como tal, revisar que los contratos se mantengan de acuerdo a la ley, pagar el salario a tiempo dentro de los 7 días, recuerde, de la fecha en que se terminó que se tenía que pagar, respetar todo lo necesario con los permisos de embarazo, licencias por enfermedad, derechos sindicales como tal, y gestionar las salidas debidamente. Esto digamos que es la obligación que tenemos nosotros como empleadores en un momento dado cuando tenemos contratado a un local como tal. ¿Cuánto vale el incumplimiento? Ya los mencionaba, estos son dólares de Hong Kong, no son dólares americanos, pero si se dan cuenta, incluso no solamente es una multa económica, sino también da incluso prisión. Evidentemente, este no es el caso que hemos tenido nosotros con ningún cliente ni demás, pero simplemente lo mencionamos para que se den cuenta que así como es de fácil y muy expedita, por llamarlo de alguna forma, la legislación de Hong Kong también es muy estricta para aquellos que no lo cumplan como tal. ¿Qué hacemos nosotros como CW? Pues mantenemos justamente que las contrataciones se hagan conforme a la ley, ¿vale? Nosotros nos encargamos de verificar y redactar que los contratos estén conformes, que no se viole ningún tipo de licencias o derechos, que las configuraciones de los nóminas de derechos se haga en el archivo y en la forma en que se haga hacer y que todas las contrataciones y salidas se hagan de acuerdo a la legislación como tal. Nosotros estamos en capacidad de hacerle eso. Ahora bien, nosotros directamente como CW no contratamos a los empleados. En Hong Kong, en caso de ustedes no quieran contratar directamente, hay una figura como tal que permite que a través de esa empresa se contrate a un empleado. Ustedes le pagan a esa empresa, o lo hacen a través de nosotros, que lo podemos hacer, y esa empresa es la que le paga y contrata, digamos, a esa empresa. Esta es una figura utilizada, y lo voy a mencionar un poquito más adelante, que funciona muy bien en Hong Kong, pero también funciona en China continental, porque sé que muchos deben tener dudas, pero bueno, estamos hablando de Hong Kong, pero ¿qué pasa en China? Ya les voy a hablar muy rápidamente sobre ese tema. Muy rápidamente, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que tenemos de nuestros clientes? Uno, ¿puede nuestra empresa de Hong Kong contratar si el negocio es principalmente en extranjero? Sí. Es decir, tu empresa de Hong Kong puede contratar a alguien como si fuera nómina de Hong Kong, así las operaciones se hagan en extranjero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay que justificar bastante bien con contratos y registros de nómina porque esa persona
está trabajando en temas que no tienen que ver directamente con la operación de Hong Kong, pero sí tienen relación con Hong Kong. Aquí es un tema, digamos, de justificación, ¿vale? Porque eso no quiere decir que nosotros vamos a poner en la nómina de nuestra empresa de Hong Kong para reducir gastos a toda la nómina de nuestra empresa en el país de origen, ¿vale? Posiblemente va a ser muy difícil poder justificarlo, pero si vamos a tener un contador involucrado, a una persona de marketing o de comercial o de business o de negocios involucrada, pues evidentemente lo podríamos incluir como tal. Ahora bien, esta persona no necesariamente por estar en el exterior va a tener que pagar impuestos y demás en Hong Kong. No se preocupe, no tiene que hacerlo, pero sí hay que reportarlo como tal para que el gobierno sepa que hay unas personas allí involucradas, así no estén en Hong Kong. Ahora, ¿necesitemos tener una oficina física en Hong Kong para contratar a alguien en Hong Kong? No necesariamente. Muchos de nuestros clientes, y seguramente algunos de los que nos están escuchando, ya tienen una oficina en Hong Kong, pero de forma virtual. Es decir, tienen un secretario corporativo con una dirección, pero ustedes están operando desde Lima, desde Bogotá, desde Santiago de Chile, y necesitan contratar, eso sí, a alguien en Hong Kong, ¿vale? Para que les ayude en unos temas logísticos, en unos temas operativos, etcétera. Es importante que sepan que pueden ustedes contratarla como tal, así no tengan oficina física. Ahora bien, si quieren ya tener una operación más robusta y demás, pues sí sería necesario y se justificaría mucho mejor que tenga una oficina física, pero digamos que no es obligación. ¿Tienen que contratar ustedes de forma obligatoria a una persona en Hong Kong por tener una empresa en Hong Kong? No necesariamente. Es más, muchos de nuestros clientes abren la empresa en Hong Kong y trabajan con sus empleados en sus países de origen como tal y ninguno han contratado a nadie en Hong Kong. Ahora bien, ¿se les ocurre contratar a alguien en Hong Kong? ¿Puede ser una sola persona? Claro que puede ser, ¿vale? No hay ningún problema. No exigen ningún tipo de limitación sobre el número mínimo ni nacionalidad de la persona que van a contratar como tal. Esta es una pregunta bien interesante. ¿Puede un director o accionista también recibir pago como empleado? Claro que sí, siempre y cuando se justifique muy bien su rol y su papel con esta empresa de Hong Kong, ¿vale? Y dependiendo de los honorarios y de la frecuencia y demás, esto puede generar algún impuesto sobre los salarios de Hong Kong, ¿vale? Pero esto realmente es parte de un análisis que tendríamos que hacer nosotros con cada caso en particular como tal. ¿Puede poner un empleado en extranjero en la nómina de Hong Kong pagado desde una cuenta bancaria en Hong Kong? Claro que sí. La nómina de Hong Kong funciona como mecanismo, pero no necesariamente reemplaza las obligaciones laborales y fiscales del país donde la persona está contratada. Me explico. Ustedes tienen una persona que está trabajando en Cali, ¿cierto? Pero esa persona también tiene funciones de operaciones de la empresa de Hong Kong, ¿vale? Lo más probable es que esa persona que tienen ustedes contratada en Cali tenga que cumplir con la legislación, en este caso la colombiana, ¿vale? Y en ese sentido, pues ya es responsabilidad de ustedes que se cumplen y se respeten eso. Es decir, ustedes no pueden poner una persona que está trabajando en Cali a trabajar bajo la legislación de Hong Kong, ¿vale? Porque eso sí traería un problema como tal. Eso es importante que lo tengan muy presente. Aquí hay una de las preguntas más típicas y más frecuentes. ¿Puedo yo como empresa de Hong Kong tener un empleado en China continental para manejar, por ejemplo, proveedores chinos y demás? Bueno, aquí es un tema bastante complejo, pero voy a empezar de lo general a lo particular para explicarles. Uno, la legislación de empleo de Hong Kong es totalmente diferente e independiente de la legislación de China continental. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tomo la decisión con mi empresa de Hong Kong de contratar a un empleado en China, en Guangzhou, en Shenzhen, en Shanghai, para que visite proveedores, para que haga negocios y demás, lo más probable es que eso va a generar un problema, porque esa persona china debe estar contratada bajo la legislación china de la República Popular China y no la de Hong Kong. Entonces, si esto no es muy claro, vamos a tener problemas. ¿Qué puede pasar allí? ¿Cómo puedo yo contratar a alguien en China para que trabaje a mí en China, pero yo tengo una empresa en Hong Kong? Hay mil formas de hacerlo. Hay tres realmente, no hay miles, hay tres. Una es que esa persona la contrate yo por servicios, ¿cierto? Por un servicio particular y hago un contrato con esa persona, mi empresa de Hong Kong, con esa persona como un contrato de servicios para un periodo determinado y para una función determinada como tal, ¿vale? Lo otro es que yo quiera contratar como empleado mío. Allí la legislación es muy clara que va a ser necesario que ustedes creen una empresa en China continental
y a partir de su creación de empresa en China continental la contraten a esto. Esto es un tema mucho más complejo, exige una gran cantidad, digamos, de esfuerzo económico, financiero y demás, porque además establecer una empresa en China continental es mucho más pesado, complejo que tenerla en Hong Kong. Muy pocos clientes nuestros lo hacen. Lo que hacen justamente, que es la tercera opción, es contratar una empresa de empleo china que está autorizada para que ustedes le paguen a esa empresa de China, es decir, la empresa de Hong Kong le paga a esa empresa de China que contrata a esa empresa. Esto no es una agencia de empleo, ¿vale? Es una empresa encargada solamente para asegurarse de que ese empleado chino va a cumplir o va a tener todos los beneficios que tenga cuando está contratado como si fuera en China continental. Pero como ustedes no tienen una empresa en China continental, le pagan a esta tercera empresa que está autorizada para poder hacerlo. Esto existe y lo hacen muchos de nuestros clientes. Ahora, si estamos hablando de dos o tres empleados, esto aguanta en el sentido, porque tengan en cuenta que esto pues tiene un costo como tal. Pero si ustedes están hablando de montar una empresa que van a contratar 15, 20, 30 empleados en China, pues la verdad se justifica más que consideren seriamente crear una empresa en China continental y a partir de allí ya hagan la contratación directa. Entonces, todo esto, digamos, para decirles que no necesariamente la empresa de Hong Kong puede contratar a un empleado en China sin tener ningún tipo de relación. Sí tiene que haber, digamos, una decisión muy clara para tener clara cuál es la figura y de esta forma no entrar en ningún problema. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Ustedes se les ocurre que contratar desde Hong Kong al empleado en China. Uno, la legislación de Hong Kong no lo va a permitir porque esa persona está viviendo en China y es chino como tal. Y segundo, ese empleado va a decir, ¿sabes qué? A mí me tienes que dar una gran cantidad de beneficios que en Hong Kong no existen, pero que China sí exige como tal, de deducciones y una cantidad de pagos que va a ser muy difícil para pagarlos para la empresa de Hong Kong porque no está autorizada. Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado. Nosotros podemos hacer también el análisis en cada caso como tal. ¿Se puede contratar contratistas independientes en lugar de empleados? Sí, mencionaba que esa es una figura que utilizan algunos. Ahora, hay que ser cuidadosos como tal para que tengan en cuenta de que no haya un vínculo real entre empleado y empleador. Si a esa persona le vamos a exigir nosotros cumplimiento de horarios, si le vamos a estar cumpliendo, haciendo una serie de exigentes como si fuera un empleado a nuestro cargo, pues evidentemente eso puede generar problemas y sanciones para nuestro caso. Es decir, sí se puede contratar y de hecho pueden, por ejemplo, ustedes en Hong Kong pueden contratar una empresa en China continental para darle el servicio de logística o para hacer el servicio de verificación de proveedores. Ese es un contrato independiente y se puede hacer y no genera una relación laboral empleado-empleador. Simplemente ustedes le pagan a un tercero por un servicio como tal. Ahora, si eso se hace todos los días, todos los meses, a toda hora, pues evidentemente ya eso no es tan sencillo ni es fácilmente demostrable que sea un contrato independiente, ¿vale? Un contratista independiente. La empresa de Hong Kong retiene impuestos sobre salarios. Tengan en cuenta que la única que se hace como tal, no hay retención mensual. O sea, Hong Kong no tiene ningún tipo de retención mensual. Lo único que tiene que pagar el empleador es el MPF, que ya les expliqué que es el 5%, pero el resto no hay derecho a hacer ninguna retención, a menos de los casos que ya les explicaba previamente, que la persona se robó algo, que hizo un daño como tal, que le acordamos que iba a haber un préstamo y lo va a hacer reducciones como tal. ¿Debe un empleado presentar una declaración de Hong Kong si nunca viene a Hong Kong? Pues depende. Es decir, dependiendo de cómo se presente el vínculo de esa persona y su relación si no trabaja nunca en Hong Kong, no debería reclamar ninguna exención o algo, pero nuevamente esto depende del vínculo que se tenga con el empleador. ¿Cuándo debe patrocinar una visa de empleo? Bueno, vamos a hablar aquí del tema de un extranjero. En el caso de que nuestra empresa legalmente constituida en Hong Kong, ahora mismo no tiene personal, pero decidamos nosotros enviar una persona de nuestro equipo de la casa matriz para que trabaje en Hong Kong como tal, esta persona debe tener una autorización y una visa de trabajo para trabajar en nuestra empresa. No es automático de que, de hecho, yo tengo una empresa en Hong Kong y el representante o director, o sea, esta persona automáticamente le da el derecho a trabajar en Hong Kong. No. Esto tiene un requerimiento, tiene un procedimiento que puede durar una semana, 2 semanas, hasta 3 semanas, en los que hay que justificar por qué voy a enviar yo una persona de mi casa matriz y con qué perfil y que alguien local no pueda hacer ese mismo trabajo.
ya sea porque habla un idioma que en Hong Kong no lo hablan o porque tiene una serie de vínculos y de conocimiento muy específico del exterior. Hay que justificarlo como tal. Solo ahí el gobierno autoriza darle una visa de trabajo a esta persona para que ya pueda trabajar con una visa de empleo en Hong Kong. Y ustedes me preguntarán, David, pero ¿qué pasa si esta persona tiene una esposa y tiene unos hijos? Perfecto, no hay ningún problema. Hong Kong en eso también lo tiene inventado. Además es muy conveniente. Digamos si el señor Juan vive en Bogotá y lo mandamos a trabajar a Hong Kong. Ya hicimos todo el procedimiento y le dieron su visa de trabajo en Hong Kong. La esposa de Juan, que se llama María, tiene el derecho a tener una visa también temporal de trabajo en Hong Kong que le permite trabajar en Hong Kong. Y sus hijos, de 12, 13, 14 años, 5 años, 6 años, tienen todo el derecho a estudiar en colegio público, privado y demás en Hong Kong durante el tiempo que tenga la visa. Generalmente las visas de trabajo las dan por 2 años y se van renovando en la medida en que se justifiquen como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes hoy toman la decisión de enviar a una persona de su equipo y esta persona tiene un vínculo familiar, esa esposa y esos hijos o ese esposo y esos hijos tienen todo el derecho a tener los mismos beneficios que tiene esta persona. ¿Vale? Eso es importante. Ahora, tengo que hacer una aclaración. Esto le permite tener una visa de empleo en Hong Kong y le permite entrar y salir de Hong Kong todas las veces que quiera. Recuerden que en el caso de los latinoamericanos podemos entrar en Hong Kong sin visa hasta por 90 días, pero ya con una visa de empleo pueden entrar y salir y quedarse obviamente todo el tiempo que quieran. Recuerden que en promedio dan 2 años esa visa como tal, extendible o renovable. Pero, y aquí voy a hacer una observación importantísima, si esta persona necesita visa para ir a China continental, tiene que requerirla y solicitarla. Me explico. Hoy para un peruano, para un brasilero, para un ecuatoriano, para un argentino, etcétera, no necesitan visa para China. ¿Eso qué quiere decir? Que el empleado eh, que tiene su visa en Hong Kong puede y entrar a China todas las veces que quiera. Pero en el caso de los colombianos, nosotros necesitamos visa para ir a China. ¿Eso qué quiere decir? Que así tenga yo mi visa de empleo en Hong Kong y tengo que ir a Shenzhen a una feria o a Shanghai o a Beijing a una reunión, necesito haber solicitado previamente mi visa. En lo posible, me van a dar una visa múltiple porque ya saben que estoy empleado en Hong Kong y eso me va a permitir entrar y salir de China. Pero necesito la visa de China. Esto es importante que lo tengan muy en cuenta. No necesariamente tener la visa de empleo de Hong Kong me otorga la facilidad de entrar a China de forma independiente, ¿vale? Eso es importante que lo tengan muy presente. Eh, una empresa local que hemos creado en Hong Kong, que no tiene oficina y demás, puede solicitar la visa para uno de sus empleados. Sí se puede, pero insisto, acá tienen que justificarlo bastante bien, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo así que si no tienen oficina van a necesitar un personal? Lo lógico es que si va a tener un personal, va a tener oficina y eso cambia mucho las cosas. El tema de tener oficina en Hong Kong, digamos que ha cambiado muchísimo. Ya no es necesario tener la oficina física y pagar, no, podemos trabajar en un coworking space, podemos justificar una dirección como tal y eso es válido. ¿Vale? Y eso alivia un poco los costos como tal que tienen. ¿Puede el empleado hongkonés viajar con frecuencia a China para visitar proveedores? Claro que sí. Aquí hay una diferencia importante con el caso que estaba explicando previamente. Una cosa es tener un empleado extranjero que requiere visa para China y que tiene que tener la visa china cada vez que vaya, tiene que mostrarla, ¿de acuerdo? Pero si contrataste un empleado hongkonés y tiene que estar yendo a China de forma permanente, a visitar fábricas, a participar en una feria, a hacer inspecciones, a hacer reuniones y demás, no hay ningún problema, puede entrar y salir las veces que quiera, eso ya lo tiene claramente definido y no necesita visa, obviamente, para entrar a China, porque es un ciudadano hongkonés como tal, puede firmar contrato, puede hacer una gran cantidad de cosas, ¿vale? Entonces es importante que tengan en cuenta mucho esa diferencia como tal. Seguramente tienen más dudas e inquietudes. Mi compañera Angie y yo, ahí están nuestros emails de contacto, estamos en capacidad de poder apoyarles o por lo menos tratar de resolver las dudas e inquietudes que tengan sobre este tema. Este es un tema, como les digo, que no muchas empresas latinoamericanas han explorado. Nosotros los invitamos a que consideren esta posibilidad, porque como se dan cuenta, a nivel de procedimiento y demás, no es tan complejo como tal, y estamos en capacidad de poderles ayudar y resolver cualquier inquietud. Aquí están
nuestros canales en YouTube, nuestras redes sociales en LinkedIn, Spotify, en Instagram, en nuestra página web donde tenemos permanentemente información actualizada, tenemos documentos que preparamos sobre estos temas para aquellos que tengan dudas, inquietudes. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Dentro de un mes y medio tendremos un nuevo webinar sobre temas de interés para aquellos que están haciendo operaciones en China, Hong Kong y Singapur. Nuevamente, muchísimas gracias y en nombre de CW les agradecemos que nos hayan acompañado durante esta hora.